más importante, pero también en nuestra vida vocacional, profesional, pero también en nuestra vida económica, en nuestra vida ministerial, etc. ¿Cuántos de ustedes quieren tener éxito en la vida? ¿Cuántos quieren ser triunfadores? Por supuesto, ¿cierto? Nadie quiere fracasar. Mas sin embargo, leí que en el oriente del mundo hay ciertos países donde la gente le gusta ponerse un tatuaje que dice nacido para perder, ¿cierto? Entonces se colocan el tatuaje. Usted sabe que un tatuaje no se borra, y felices de la vida, es que nacidos para perder. Diga conmigo: Dios me creó para ver su bendición, para ser salvo y para ver la gloria de Dios en mi vida. ¿Cuántos estamos de acuerdo? La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia, para que nosotros podamos superar todas aquellas cosas que nos roban la bendición de Dios, empezando por vencer el pecado, vencer lo malo, vencer todas aquellas cosas que se levantan contra nuestra vida. Pero gracias a Dios que Él nos da una vida abundante. Pero hablando de cuáles son los fundamentos para una vida abundante, hay varios, pero hoy quiero que pensemos en edificar una vida triunfante basados en la palabra de Dios. Edificar una vida triunfante basados en la palabra de Dios. Y quiero leer ese texto muy conocido de Mateo 7:24. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, y fue grande su ruina, dice la palabra de Dios. Bueno, ya hemos orado. Quiero dar también un saludo al pastor Salustiano Gualteros, que está con su familia. ¿Dónde está el pastor? Por acá. Dios lo bendiga. Un saludo cordial y un aplauso para ellos como familia también. Dios lo bendiga. Él está en un tratamiento médico. Le damos la bienvenida. Un pastor muy apreciado por nosotros. Edificando una vida triunfante basados en la palabra de Dios. Resulta, hermanos y amigos y todos los que estamos aquí, este libro es un libro muy pero muy importante. Es un libro de verdad muy importante. Han calumniado este libro diciendo que no es veraz, que el papel puede con todo y que cualquier contenido pueda haber, que fue creado por los judíos para manipular al resto del mundo. Pero muchos de nosotros que estamos aquí podemos testificar que este libro es más que solo palabras. Este libro es la palabra de Dios. Y lo podemos testificar por lo que ha producido en nuestras vidas, por lo que ha hecho en nuestros corazones y por lo que ha transformado nuestra realidad, ese poder de la palabra de Dios. Y es que la Biblia es la semilla de Dios. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, nos dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios dice que ella tiene tal poder que nos puede hacer nuevas criaturas. Dice que por ella nosotros fuimos renacidos. Yo recuerdo el día que fui renacido, es decir, el día que mi vida cambió. Y fue hace muchos años, pero lo tengo tan vívido en mi memoria, porque desde ese día mi vida fue diferente. Mi vida se cuenta desde antes de ese momento y después de ese momento. Ese día fui regenerado, o sea, ese día nací de nuevo. Pero ¿cómo nací de nuevo? Por el poder de la palabra de Dios, que es una semilla. La palabra de Dios es una semilla que cuando se siembra en el corazón de la persona produce un cambio que no producen los centros de rehabilitación, un cambio que no producen los consejos ni del papá ni de la mamá, un cambio que no producen las instituciones educativas y los métodos y los planes
de concientización. Es un cambio tan profundo que lo cambia a uno por dentro. Y lo cambia de tal manera que uno es hecho una nueva criatura. Y eso lo llama la Biblia que es la regeneración. O sea, nacer de nuevo. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y esa palabra de Dios cae en nuestro corazón, surge esa semilla, que es esa palabra, y nos hace nuevas criaturas. Cuando usted empieza a leer la palabra de Dios empieza a regenerarlo, empieza a transformarlo. Y es que esa semilla de Dios es muy poderosa. Se hizo una vez una investigación sobre unas semillas en las pirámides de Egipto y descubrieron por los estudios que tenían 3000 años de existencia. Entonces los científicos dijeron: ¿será que estas semillas de 3000 años todavía pueden germinar y todavía pueden dar fruto? Y entonces hicieron el experimento, por supuesto, y entonces sembraron las semillas. Oh sorpresa, las semillas germinaron. Pero no solo germinaron, sino que dieron su cosecha también. Si una semilla natural de 3000 años de vida puede producir una cosecha, ¿cuánto más esta palabra, que es la palabra de Dios, cuando se siembra en el corazón del ser humano, producirá un cambio? Porque esta palabra es viva. El Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que la palabra de Dios es vida y produce vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero es una vida que no puede ser extinguida, porque recuerde que aunque el Señor Jesucristo estuvo en la tumba, cierto que sí, Él resucitó de entre los muertos y vive para siempre. Lo mismo su palabra vive y permanece para siempre. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea que esta palabra tiene efectos gloriosos al pasar los siglos, al pasar los años, al pasar el tiempo, sigue teniendo poder. Usted lee un libro, pasa de moda, lee el periódico, al otro día ya no tiene sentido ese periódico. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, es más fresco que el pan que hicieron en la panadería esta mañana. Es más fresco que el café que se tomó hoy. Es más fresco que quizá esas frutas que están aquí. La palabra de Dios no se envejece. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios permanece. Pero la palabra de Dios siempre tiene vida y produce vida en nosotros. Experimente usted la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyéndola. ¿Cómo? Meditándola. ¿Cómo? Memorizándola. ¿Cómo? Viviéndola. Y entonces esa palabra va a empezar a producir un cambio tremendo en nuestras vidas, porque ella es la semilla de Dios. Nuestras palabras no cambian a nadie, pero la palabra de Dios cambia a todas las personas. Ella vivifica, ella quita la mortandad, ella transforma las vidas. Muchos son los testimonios de personas que dicen: desde que empecé a leer la palabra de Dios, mi vida ha cambiado. Teníamos un programa radial y nos llamó un hombre. Dice: desde hace un mes escucho su programa. El programa se llamaba Palabra Viva, era palabra de Dios permanente. Y dice: quiero decirles que desde que escucho el programa, mi vida es totalmente diferente. Mi vida ha cambiado totalmente. Por supuesto, ¿cómo no iba a cambiar? Si lo que estábamos proclamando no eran argumentos humanos, no eran filosofías humanas, no eran psicologías humanas, sino era y es la palabra de Dios. Siempre que se proclame la palabra de Dios, van a haber cambios en las personas. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que volver a la palabra de Dios. Es importante que entender esto. Es tan importante la palabra porque ella no vuelve vacía. El libro de Isaías 55, el profeta Isaías, en el versículo 10 de este capítulo, nos dice de la siguiente manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para que la envíe. Es decir, que la palabra de Dios produce grandes resultados. ¿Cuántos están de acuerdo?
Todo aquel que medita la palabra de Dios, que lee la palabra de Dios, debe esperar muy buenos resultados, porque ella no vuelve vacía. Cuando uno le habla la palabra de Dios a los hijos pequeños, a veces llega un momento en que algunos hijos se apartan de Dios. Desafortunadamente a veces pasa, pero resulta que esa palabra que se les enseñó desde niño vuelve a ellos y los redarguye, e indefectiblemente vuelven al camino del Señor, porque esa palabra no vuelve vacía. Esa palabra los acompaña donde quiera que ellos van. Y cuando ellos están en sus diferentes actividades, la palabra que se les enseñó los va a tocar. Esa palabra los va a convencer, y esa palabra los hará volver al camino de Dios. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es tan poderosa que no vuelve vacía, y por eso tenemos que enseñarla a los hijos. Deuteronomio capítulo 6 dice la palabra de Dios en el versículo 5: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. O sea, el corazón habla de los pensamientos, habla de los sentimientos. Lo que está diciendo, habla de las decisiones, habla del alma del hombre. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos que tener esa palabra atesorada en el corazón como el más grande valor, como el más grande tesoro. Dice la palabra de Dios que esas palabras deben estar en nuestro corazón, colocarlas en nuestro corazón. Pero todo empieza con los padres. Es importante entender que todo empieza con los padres y con las mamás también. Cuando nosotros valoramos la palabra, y nosotros no solo la tenemos en el corazón, sino que nosotros las transmitimos a nuestros hijos. Versículo 7: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, que es responsabilidad y privilegio de padres y madres, primero valorar la palabra del Señor, y segundo, transmitirla a los hijos, transmitir la palabra. Mire, el mejor tesoro, la mejor herencia que uno puede dejar a sus hijos, entre todas las herencias, es la herencia de la fe en la palabra de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso los judíos tenían un compromiso de enseñarle a sus hijos todos los días, repetir a sus hijos todos los días la palabra de Dios, compartir con ellos la palabra de Dios. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La palabra de Dios no traumatiza a nadie. ¿Sí me hago entender? La iglesia tradicional en un tiempo dijo a los no lea mucho la Biblia porque se vuelve loco. Es inconcebible esa expresión. La palabra de Dios lo que hace es sacarnos de la ignorancia. La palabra de Dios lo que hace es darnos la vida abundante, porque es la palabra de Dios la que nos da la sabiduría de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso entonces dice la Biblia que hay que repetirla, que hay que enseñarla, pero también que hay que atarla como una señal a nuestra mano, y que estarán como frontales entre nuestros ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que quiere decir es que en el hogar debe haber la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo te pregunto, ¿en tu hogar está la palabra de Dios? ¿O en tu hogar es el libro desconocido? Pero esto empieza es con los padres. Muchas veces decimos que en el colegio le enseñen. Para eso lo entré a un colegio cristiano. Que en la iglesia lo enseñen. Pero imagínense que en la iglesia los tienen unos 40 minutos a los niños a la semana. ¿Cierto que sí? Y de resto, ¿quién les va a enseñar? ¿Mamá televisor? ¿Papá computador? ¿Cierto? No, son los padres los que debemos enseñar a nuestros hijos, sabiendo que esa palabra no volverá vacía. Diga conmigo, no volverá vacía. Esa palabra producirá fe en los hijos, y cuando se necesite que esa palabra sea efectiva en cierta circunstancia de ellos, ella saldrá y traerá salvación y traerá bendición. Diga conmigo, la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito de Dios en mi vida. La palabra de Dios trae resultados. Por eso la meditamos, la leemos, la escuchamos, la memorizamos. La palabra produce fe. Dice Romanos capítulo 10, ¿cierto?
Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí la gente le pregunta a los pastores: pastor, ¿cómo hago para tener fe? ¿Cierto? Y yo creo que usted se ha hecho la pregunta. Yo quisiera ser una persona con mucha fe, ¿cierto? Y dice: ¿cómo hago, pastor, para tener fe? Yo quisiera tener mucha fe, ¿cierto? Y entonces ellos quieren que usted le ponga las manos, que lo despeine o algo así, ¿cierto? Para que tenga fe, o que lo sacuda. No sé qué es lo que ellos piensan, pero es muy sencillo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted lee que el Señor Jesucristo le dio vista a los ciegos, cuando usted lee que el Señor Jesucristo sanó al leproso, cuando usted lee que el Señor Jesucristo aún resucitó al muerto, entonces usted lee esa palabra, y esa palabra lo coloca a usted en un ámbito de lo sobrenatural. Lo mete a usted en una esfera que va más allá de lo humano. Cierto que sí, porque es que la palabra de Dios no es palabra de hombre, sino precisamente palabra del Creador. Y tiene el elemento de la sobrenaturalidad. Por eso es muy importante que leamos la palabra, que la escuchemos, que la meditemos, porque ella empieza a producir fe en nuestras vidas. Produce fe. ¿Quiere usted tener fe? Hay que acercarnos a la palabra de Dios. Y entonces empieza a darse cuenta que ese problema que parece imposible, de verdad tiene una solución. ¿Cierto? Cuando usted dice: los médicos me desahuciaron y creo que lo único que me espera es la tumba, ¿cierto? Me espera es la muerte. Y los médicos le dicen: usted está más muerto, tiene un pie más bien en el cementerio, estás desahuciado. Cuando el hombre dice que no se puede, Dios dice que todo es posible para él. ¿Cuántos dicen amén? Además, Dios dice: para el que cree, todo le es posible. ¿Quieres tener fe? Vuelve a la palabra de Dios. Deja de ver tantas novelas. Deja de estar chateando tanto. Deja de estar pegado al internet. Medita la palabra de Dios y ella te dará una fe sobrenatural. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Tu vida se volverá sobrenatural. Esto es muy importante. Por eso nosotros tenemos que proclamar la palabra de Dios, que alcanza los imposibles. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3. Por favor, vamos allí. Hebreos 11, versículo 3, dice la palabra de Dios: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Entonces, ¿qué produce la palabra de Dios? Produce fe. ¿Por qué produce fe? Porque ella produce nuevas realidades en nuestra vida. Diga conmigo: la palabra de Dios produce realidades que antes no existían. Tremendo. Mire este versículo. Dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea que el universo no existía. No había venido a la realidad. No existía. El universo no era una realidad. No existía. Hasta que Dios dio su palabra y el universo vino a ser una realidad. La tierra vino a ser una realidad. Los ríos vinieron a ser una realidad. Las plantas tan hermosas y las flores exuberantes vinieron a ser una realidad. Las grandes montañas vinieron a ser una realidad. Antes no eran reales, solo no existían, pero por la palabra de Dios vinieron a ser reales. Entonces quiere decir que la fe en la palabra de Dios, o la palabra de Dios más bien, produce nuevas realidades que no existían o no existen en nuestra vida.
la palabra de Dios crea nuevos hogares. Digan amén. Un hogar en caos, cuando cree en la palabra de Dios el hombre. Por eso dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque cuando el hombre cree la palabra de Dios, se produce una nueva realidad en él. Cambia porque cambia. Pero también cambia el hogar. Un nuevo hogar surge. ¿Cierto que sí? La persona está enferma y por la palabra de Dios surge una nueva realidad. ¿Cuál es esa nueva realidad? Que ahora es sano. Por la palabra de Dios la persona está en la ruina económica, pero por esa palabra de Dios surge una nueva realidad. La miseria se va, la ruina se va y la prosperidad de Dios viene por la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces mire esto, la palabra de Dios es tan importante porque produce nuevas realidades que no existían. Tú necesitas nuevas realidades. Tú necesitas transformaciones. Tú necesitas cambios. Tú necesitas dejar esa vida que te ha llevado a fracaso y fracaso, y necesitas entrar a una vida abundante. Nuevas realidades positivas, buenas por la palabra de Dios. La Biblia nos dice que en una ciudad que se llamaba Samaria había una hambruna tremenda. Y era tan tremenda la hambruna, nos dice el Antiguo Testamento, en esa ciudad de Samaria, que sus enemigos los habían sitiado y no tenían que comer, por supuesto, había hambre. Y resulta que aún las mujeres estaban comiendo a sus propios hijos. Imagínense cómo sería de severa la hambruna. Las mujeres estaban comiéndose a sus propios hijos. Y eso lo consigna la palabra de Dios. Pero resulta que Dios envió un profeta. Y el profeta llegó y dijo: mañana en las puertas de esta ciudad habrá mucha abundancia y todo será muy barato. Imagínense eso. Entonces había un hombre que no creía en la palabra de Dios y se burló y dijo: ah, sí, estoy parafraseando, ¿no? Dijo: ah, claro, ¿será que Dios va a abrir allá esas ventanas y esas bodegas y va a enviar comida, provisión por tonelada, ¿cierto? ¿Será que sí, no? Porque siempre hay los escépticos. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros sí le creemos a Dios y le creemos a la palabra de Dios. El profeta le dijo: no, tranquilo, usted lo verá, pero no comerá de ello. Tranquilo, que usted lo verá con sus ojos, verá que aquí hay comida abundante, pero usted no comerá de ello. Así terminó el episodio. A las 24 horas o en esa misma noche, resulta que los habían sitiado, por supuesto, eran enemigos del pueblo de Dios. Y resulta que esos enemigos tenían mucha comida, tenían ganado, tenían riquezas, tenían joyas, tenían vestidos, tenían mucha abundancia. Y ellos estaban esperando es que los otros se murieran de hambre. Pero Dios envió una confusión y un terror tan tremendo a los enemigos que salieron despavoridos sin que nadie los persiguiera. Dios puso el temor, el terror, más bien terror en este caso, en ese momento. Y ellos huyeron porque ellos oyeron que venían caballos por miles y que venían contra ellos. Y entró un pavor en ellos que hasta los que estaban cocinando dejaron el sancocho servido, ¿cierto? Y salieron corriendo asustados, diciendo: nos van a matar y corra. Y dejaron la comida, dejaron las ropas, dejaron las joyas, dejaron toda la provisión botada y salieron corriendo. Porque cuando Dios da su palabra, hasta los demonios huyen. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces dice que habían 4 leprosos que estaban todos aburridos de la vida y se habían ido de la ciudad y dijeron: si entramos a la ciudad, no, iban por allá y vieron toda esa abundancia y dijeron: oiga, pero tanta comida, y comían y se ponían ropa, se ponían anillos, se ponían cadenas de oro, estaban tan felices. Algo ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Es que Dios había dado su palabra, y cuando Dios da su palabra, todas las realidades negativas cambian, empieza a suceder algo sobrenatural. Y eso estaba pasando en ese momento. Dios había intervenido por su palabra y ahora había abundancia. Y los leprosos se miraron: oiga, pero esto es mucho para nosotros. Yo creo que tenemos que ir a contar, porque si no contamos,
vamos a tener problemas porque vamos a ser enemigos de toda una ciudad. Entonces tenemos mejor que contar. Y dijeron, vamos a contarles y vamos a ir a la ciudad y les vamos a contar, porque hoy es día de buena nueva. Y hoy vengo a decirles que hoy es día de buena nueva, porque la palabra de Dios va a producir nuevas realidades en tu vida desde este día. ¿Cuántos dicen amén a Dios? Y entonces fueron y contaron en la ciudad. Este es un día de buena nueva. Resulta que los enemigos salieron despavoridos, huyendo, sin quien los persiga, y nos dejaron todo servido para que nosotros lo disfrutemos. Y resulta que el que había dicho que eso era imposible estaba parado en la puerta. Y cuando la gente oyó la buena nueva de que la palabra de Dios produce nuevas realidades, él estaba en la puerta, pero la gente no le importaba a él. Lo que les importaba era lo que Dios ya había hecho por su palabra, y salieron corriendo, y murió pisoteado por la multitud. Y se cumplió la palabra que dijo: tú lo verás, pero no comerás de ello. Yo no sé si aquí hay gente que duda o hay gente que cree a la palabra de Dios. Aquí pueden haber escépticos o pueden haber creyentes, pero le digo una cosa: los que creemos en la palabra de Dios veremos cómo nuestras circunstancias cambian, veremos cómo la crisis es superada, veremos cómo los problemas son removidos y las grandes bendiciones de Dios vendrán sobre nuestras vidas, porque la palabra de Dios produce cambios tremendos para todos nosotros. Por eso yo le quiero animar: llénese de la palabra de Dios, creamos la palabra de Dios, porque esa palabra produce realidades maravillosas. Y sabe una cosa, todo fue muy barato ese día. Había abundancia, había comida de sobra, había gran riqueza, y disfrutaron los que creyeron la palabra de Dios. La palabra de Dios produce nuevas realidades, porque ella es creadora. Tú necesitas nuevas realidades en tu empresa, en tu taller, en tu profesión, en tu ministerio, en lo que tú realizas. Necesitas una nueva realidad, y esa nueva realidad te la dará la palabra de Dios. Por eso tenemos que volver a leer la palabra de Dios y creerla sencillamente como está escrita. Ella dice: pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Qué tengo que hacer? Sencillamente colocar la mano y creer y orar, y el Señor levantará al enfermo. Dice: la oración del justo puede mucho. ¿Estamos de acuerdo? Las promesas que están en este libro no son letras muertas en un libro negro. Las palabras que están en este libro son espíritu y son vida, y producen resultados asombrosos para todo aquel que cree lo que Dios ha dicho en su palabra. Muchos han convertido la palabra de Dios en un libro muerto, porque lo predican como si fueran palabras muertas, lo enseñan como si fueran contenidos caducos, que no tienen vida, solo filosofía, solo teoría, solo teología. Pero el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios atrae el mover sobrenatural de Dios a nuestra vida. Vamos a Lucas capítulo 5, por favor, versículo 5 también. Esto es muy importante entenderlo. La palabra produce nuevas realidades, pero trae lo sobrenatural de Dios a nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros ver el mover sobrenatural de Dios en nuestra vida? Por su palabra. Lucas 5, versículo 5. Dice la palabra de nuestro Dios: respondió Simón y le dijo, desde el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Bendito el nombre de Dios. Resulta que un pescador curtido, un hombre, un empresario de la pesca, un pescador experto, usó todas las técnicas que él sabía para capturar los peces. Hizo todo el esfuerzo que él tenía para capturar los peces. Usó las redes que tenía y su mejor esfuerzo. Pero qué frustrante ese esfuerzo. Por la mañana no tenía nada, hasta cuando apareció el Señor Jesús. Y el Señor Jesús quería revelarse a Pedro y le dice: boga mar adentro y echa las redes para pescar. Pero entonces, ¿qué le diría Pedro? ¿Cierto? No sé cómo lo miraría. Bueno, yo no sé. Lo cierto fue que Pedro pudo vencer los prejuicios, pudo vencer su orgullo, pudo vencer todo lo que él representaba, y sencillamente dijo: pues Señor, yo soy un pescador, no pecador, sino pescador experto. Toda la noche he trabajado, toda la noche he hecho la labor y nada he pescado. O sea, tú eres carpintero, ¿no? Pero, o sea, no sé cómo decírtelo, Señor, pero en tu palabra echaré la red. Y él obedeció la palabra. Y cuando obedeció la palabra de Dios, sucedió lo insospechado. Dice la palabra de Dios, versículo 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cuántos queremos ver lo sobrenatural de Dios en nosotros? Necesitamos meditar, leer, estudiar, memorizar, vivir, proclamar la palabra de Dios, y las cosas sobrenaturales empezarán a suceder. Lo imposible se volverá posible. Las cosas imposibles empezarán a volverse posibles, y nosotros quedaremos asombrados por el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen esto en su corazón? Por eso necesitamos la palabra de Dios. Nuestra fe se alimenta de esa palabra. Es la que nutre nuestra fe, es la que nos hace ver lo imposible, ¿cierto? La fe se fortalece por la palabra. Entonces nosotros necesitamos esa palabra. Pero es importante entender que esa palabra hay que creerla y hay que obedecerla. Diga conmigo: hay que creerla y hay que obedecerla. ¿Cierto que sí? Porque es que la Biblia no es un libro supersticioso, ¿no? No es que usted la coloca en el Salmo 91 para que no le jalen los pies por la noche. Entonces él la pone en el Salmo 91, ¿no? Cuando ve que viene el demonio, dice: espérate, diablo, te voy a abrir la Biblia en el Salmo 91. No, esto es papel. Si usted me prestara un fósforo y le ponemos fuego a esto, se quema. Pero lo que dice aquí es la palabra que no se quema. Es la palabra que tiene poder. ¿Sí me hago entender? Entonces yo tengo que saber eso, que lo que Dios ha dicho es verdad. Lo que Dios ha dicho se cumple. Las promesas que Dios ha dado son reales, pero yo tengo que, primero que creerlas, y tengo que obedecerlas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso, cuando yo leo la palabra, yo tengo que entender que este no es un tratado psicológico o filosófico o aún histórico, aunque tiene todos los elementos, pero es más bien la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, cuando yo leo la palabra, mi actitud ¿cuál es? Primero, de reverencia. Esta es tu palabra, es tu carta de amor. Yo la creo porque esa palabra es confiable. Y en segundo lugar, yo la obedezco. Por eso Deuteronomio capítulo 28. Vamos a la palabra. Deuteronomio capítulo 28. Vamos a mirar versículo 1 y 2. Dice la bendita palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo.
Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y sigue la lectura. Está diciendo que la palabra de Dios, al oírla, al creerla y al obedecerla, traerá la bendición de Dios. ¿A cuánto les gusta que Dios los bendiga? ¿A usted le gusta la bendición de Dios? ¿O hay alguien que dice, no, a mí no me gusta que Dios me bendiga? No, a mí no. A todos nos gusta que Dios nos bendiga. Pero ¿cómo se atrae la bendición de Dios? Oyendo atentamente su palabra, ¿cierto? Creyéndola y obedeciéndola. Y eso lo mismo que dijo el Señor Jesucristo ya cuando vamos en Mateo 7:24. Dice: el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo que está diciendo, muchacho, tienes aquí en este libro el éxito para tu vida. ¿Es así o no es así? Porque ahí habla de la familia, ahí habla de la salud, ¿cierto? La salud física, la salud mental, la salud emocional. Ahí habla de una empresa próspera. Ahí habla de la integridad, lo integral del ser humano. Porque es que nosotros no solo somos espíritu y un alma, también tenemos una parte material. Es decir, somos un todo, espíritu, alma y cuerpo. Y ese todo es bendecido integralmente por la palabra de Dios. Por eso tenemos que volver a la palabra. Por eso tenemos que volver a la Biblia, a estudiarla, a leerla, a atesorarla, a vivirla, para que entonces la bendición de Dios nos alcance. Dice la Biblia: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero ahí se está refiriendo al conocimiento ¿de qué? De la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando no conocemos la palabra de Dios hay destrucción, pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios hay bendición. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es importante? Por eso dice el libro de los Proverbios: si la buscares como a tesoros. Dice el libro de los Salmos que ella es dulce más que la miel y que la que destila del panal. El apóstol Pablo dice que es la espada del Espíritu, ¿cierto? El Salmo también dice que ella es lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra también habla de ella misma, que es pan que nos alimenta. Hermanos, no podemos vivir sin la palabra de Dios. Tenemos que tener una cercanía. ¿Cada cuánto? Todos los días. Diga conmigo, todos los días. Todos los días tenemos que tener un encuentro con la palabra devocionalmente. Tomar libros, capítulo tras capítulo, diariamente, de lectura. Pero no solo lectura, sino meditación y estudio y memorización, ¿cierto? Reflexión de la palabra. Que esa palabra se apodere. Dice el apóstol Pablo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Que nuestra mente sea gobernada por la palabra, nuestras emociones sean gobernadas por la palabra, nuestras decisiones sean gobernadas por la palabra. Que nuestra vida gire en torno a lo que la palabra de Dios dice. Muchas cosas dicen los vecinos, los compañeros de trabajo, los medios de comunicación. Muchas cosas nos dice el propio ego de nosotros, ¿cierto que sí? Nos dice tantas cosas y nos hace cuestionar la palabra de Dios. Pero yo quiero decirles que la palabra de Dios es confiable y hay que someternos a ella, amarla y servirla. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Porque ella es la sabiduría y la inteligencia de Dios. Romanos 11 nos dice esto: la palabra de Dios es la inteligencia y sabiduría de Dios. Por eso dice, antes de leer este texto, nos dice: teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tus propios caminos. No seas sabio en tus propios caminos, sino que temamos a Dios, o sea, tengamos respeto por Dios. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo que dice la palabra es que las riquezas de la sabiduría de Dios son muy profundas
y que no se pueden entender solo con la mente humana. Necesitamos la revelación divina. Pero les tengo buenas noticias. En la palabra de Dios está la sabiduría revelada de Dios. ¿Quiere usted conocer la mente de Dios? Está en este libro. Esa sabiduría está en este libro. La sabiduría de Dios se revela en este libro que se llama su palabra. Ahora, la Biblia es paradójica. La sabiduría de Dios es paradójica porque, por ejemplo, la Biblia nos dice que para subir, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar. Tremendo. Porque la Biblia dice que el que se exalta, ¿qué dice? A ver, ayúdenme. La Biblia dice que el que se exalta será humillado. O sea que si alguien quiere subir, debe bajar. Dice que el que se humilla, ¿qué pasa con el que se humilla? Será exaltado. Pero en nuestra mente es al revés. En nuestra mente es: usted suba y domine a todos y avasállelos a todos, téngalos controlados a todos. La Biblia dice que es al contrario. Dice que si quiere ser grande entre los hombres, se haga pequeño y los sirva. ¿Cierto? Que se haga pequeño y sea servidor, porque el que sirve es el más grande. Y entonces cuando uno llega con esa forma que le ha enseñado el mundo secular, dice: pero ¿cómo así? ¿Cómo así que yo para ser reconocido tengo que servir? Por supuesto, mire que eso se nota en los funerales. Cuando yo he ido a muchos funerales, como usted también. Pero sabe que hasta de pastores, ¿cierto? Y cuando está allá el pastor, el reverendo allá muerto, entonces el reverendo muerto, imagínense. Y era un pastor de mal genio. Bueno, yo a veces soy un poquito, pero bueno, solo estoy ilustrando. Y entonces el pastor de mal genio, que no quería a nadie, que era todo terrible, la gente va por respeto, porque era una figura reconocida, y la gente va y por respeto va. Pero cuando muere alguien que sirve, que ha ayudado, que ha sido una bendición, que ha llorado con los que lloran y que ha reído con los que ríen, qué diferente es ese funeral. Porque todos dicen: ay no, este hermano era una bendición. Siempre que necesitaba un consejo, ahí estaba él. Siempre que necesitaba una ayuda, ahí estaba él o ella. Este hermano era una bendición. Y usted nota en ese momento del sepelio la diferencia, porque las personas que sirven dejan una huella en el corazón de los demás. Y dicen: en aquel momento cuando estaba en crisis, oró por mí, me acompañó, me ayudó, me dio una ofrenda, me dio ánimo. Y eso marca para siempre. ¿Cuántos me están escuchando? Pero eso no solo marca en esta tierra, sino que también marca allá arriba. Porque el Señor le dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, por eso la sabiduría no es conforme el mundo la enseña. La sabiduría verdadera está en la palabra de Dios. Cuando usted dice: esa persona me hizo ese mal y me vengo porque me vengo, ¿cierto? Mi esposa hizo esto, mi esposo hizo esto, mi hijo hizo esto y me vengo porque me vengo. El Señor dice: no te vengues, perdona. Bendice a los que te maldicen, ora por los que te ultrajan, haz bien a los que te hacen mal. No devuelvas el mal recibido con mal, sino lo mal que has recibido, págalo con bien, como hizo Jesús en la cruz, que cuando lo escupían y lo maldecían, murió diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ignoramos mucho la palabra de Dios. Andamos como paganos a veces, porque nuestro sistema de valores es un sistema ajeno a la Biblia. ¿Y por qué es ajeno a la Biblia? Porque nos acostumbramos a hacer lo que se nos ocurre, a vivir como nos dicta nuestra propia mente. Pero la mente tiene que ser renovada por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la sabiduría de Dios. Por eso dice allí en Romanos capítulo 12, dice en el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dígame una cosa: ¿necesitamos la palabra de Dios o no? Sí, muchas cosas se nos van pegando. Estamos en una reunión de pastores
Y entonces durante todo este último gobierno nos han colocado unas cosas del socialismo, cierto que sí, y sin darnos cuenta: paz, justicia, equidad, paz, justicia, equidad. ¿Cuántos se han notado eso? Y en la reunión de pastores estamos elaborando los estatutos de la misión panamericana. Entonces ellos metieron eso ahí también: paz, justicia, equidad. Pero la paz es de Dios, sí es de Dios. La justicia es de Dios y la equidad también, por supuesto. Pero según la han puesto es impunidad, ¿cierto? Que los que violaron niños por décadas en la guerrilla ni paguen ni siquiera un día de cárcel. Que el narcotráfico no va a ser castigado porque son delitos del conflicto, de la guerra. ¿Sí me hago entender? ¿Es justo eso? Los que han mandado cientos, miles de toneladas, ¿cierto? Ahora encuentran una persona con más de 3 gramos, ya lo están judicializando. Pero los que han pasado cantidades más grandes que este templo no van a pagar ni un día de cárcel. Los que mataron, decapitaron, descuartizaron a muchos colombianos, derramaron, porque esa es solo un decir: paz, justicia, equidad. Es solo una historia. Y muchas veces nosotros nos dejamos como llenar nuestra mente de cosas que no son. Pero cuando nosotros vamos a la verdadera paz, es la paz que Jesucristo trae al corazón. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando le trae la paz con Dios. Primero, reconciliación. Le trae la paz consigo mismo y le trae la paz con la familia. Lo que quiero decir es lo siguiente: los medios de comunicación, la gente con quien hablamos y nosotros mismos nos dan muchas ideas de lo que es correcto, de lo que es justo. Pero solo cuando vamos a la palabra de Dios y dejamos que la palabra de Dios renueve nuestra vida, es cuando verdaderamente tendremos la sabiduría de Dios. Pero sin la palabra de Dios, imposible tener sabiduría según Dios. Por eso dice que la sabiduría secularista primeramente es humana, después es terrenal, después es animal y termina en diabólica. Pero la sabiduría que hay en este libro es la sabiduría de Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuánto necesitamos la palabra de Dios? Tienes que volver a la palabra de Dios. Yo tengo que volver a la palabra de Dios, a estudiarla, a memorizarla, a analizarla, a meditarla, a vivirla ante todo, a confesarla. Pero yo les quiero animar: volvamos a la palabra de Dios. Concluyamos diciendo lo siguiente: también en esto de la sabiduría, ella nos hace sabios para lo más importante, que es la salvación eterna. Vamos a 1 de Timoteo 3:15, por favor. Ya concluimos con estos textos. Dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice la palabra de Dios: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Aquí el que está escribiendo es el apóstol Pablo. Le está escribiendo a uno de sus discípulos más cercanos, que se llama Timoteo, que él lo consideraba un hijo en la fe. Y él le dice a su hijo en la fe: Timoteo, tú desde niño has sabido las sagradas escrituras. Ahora, cuando dice sagradas escrituras se refiere a la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios consta de Nuevo y Antiguo Testamento. Por eso la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, eso lo vemos más adelante. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy algunos solo leen el Nuevo Testamento, otros solo leen los Salmos, otros solo leen el Pentateuco, otros leen solo los libros históricos, otros solo les gusta el Apocalipsis. A otros usted no lo saca de los Salmos, hay el salmito del día, ¿cierto? Pero hay que leer toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, porque la Biblia toda es la palabra de Dios. Se llaman las sagradas escrituras. Dice la palabra entonces en ese texto, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Ya vimos esto, pero aquí dice sabio para la salvación. ¿Y la salvación es en quién? En Cristo. O sea que las escrituras
nos muestran que Jesucristo es el único Salvador. ¿De quién da testimonio las Escrituras? ¿De Mahoma? ¿De Confucio? ¿De Mao Zedong? ¿De Carlos Marx? ¿De un predicador moderno? ¿De un predicador de la televisión? No, dice la Biblia en Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, porque todo lo que el Padre hace también lo hace igualmente el Hijo. Bueno, el versículo 39 es especialmente el 39. Dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? ¿Testimonio de quién? Entonces la palabra de Dios da testimonio de un personaje, de una persona maravillosa que se llama el Señor Jesucristo. Ellas apuntan al Señor Jesucristo, nos llevan al Señor Jesucristo, porque como Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia nos lleva al único Salvador, que se llama Jesucristo. Pero esa Biblia, esa palabra es inspirada por Dios, ¿cierto? Como lo dice el apóstol ahí. Y dice que es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, o sea, para hacernos sabios en la salvación, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú has sabido esas sagradas escrituras, desde niño las has sabido. Tú sabes que esas escrituras te hacen sabio para la salvación, ¿cierto? Lo que le está diciendo es: Timoteo, valora la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, usa bien la palabra de Dios. Y le dice, concluyendo, le dice: predica la palabra de Dios. Por eso dice en el capítulo 4, verso 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo, a manera de conclusión, le dice a Timoteo: ya estoy para ir a la gloria eterna. Tú vive en la palabra, pero tú también predica la palabra de Dios. Yo quiero decirles: lo que hoy necesita la familia es la palabra de Dios. Lo que hoy necesita Colombia es la palabra de Dios. Nosotros somos los que Dios nos ha dado esa palabra en la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer hoy nosotros? Predicar la palabra de Dios. La Biblia dice que el Señor nos ha hecho para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú tienes que dar la palabra de Dios. ¿Dónde? En todo lugar, empezando por el hogar. ¿Estamos de acuerdo? En el hogar se debe escuchar la palabra de Dios. En el bus debemos dar la palabra de Dios. Si eres un conductor de un taxi, ese volante es tu púlpito. Debes dar la palabra de Dios. Tú no sabes si cuando das la palabra de Dios, esa persona se iba a suicidar, esa persona se iba a pegar un tiro, esa persona iba a matar a su esposa, esa persona iba a hacer tantas cosas malas, pero cuando escuchó esa palabra dijo: ahora sé que hay esperanza para mí, ahora sé que Dios me ama, ahora sé que Cristo murió por mí. Yo quiero decirles a ustedes: hoy nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. En el colegio también, ¿cierto? En la universidad también, en el trabajo, en donde quiera que estemos. Por supuesto, a través de un testimonio, de un estilo de vida, lo primero. Pero también Colombia tiene que oír la palabra de Dios. Porque hoy Colombia ha estado escuchando muchas mentiras. Por ejemplo, está hablando del modelo de familia como lo que pasó en Medellín, que se llamó la trieja. La trieja fue que, usted dirá, ¿con qué se come eso, no? La trieja fue que se iban a casar 4 hombres en Medellín. ¿Cuántos recuerdan?
pero desafortunadamente uno se murió de SIDA. Entonces subsistieron 3, pero los 3 dijeron: 3 podemos ser familia. Y entonces fueron donde un notario y se casaron los 3. Y fue la primera trieja, eso se llama esto. Es el matrimonio de 3, y en este caso de 3 hombres. Pero ¿sabe una cosa? Hoy se va a estar proclamando muchas cosas así extrañas. Un modelo de familia distorsionado, un modelo de familia torcido. Por eso Colombia tiene que escuchar que varón y hembra los hizo. ¿Cuántos? No, pero digan algo. Que varón y hembra los hizo. Y que cuando una pareja se ama, se unen en un pacto que se llama matrimonio, que es un pacto para toda la vida. Colombia tiene que escuchar eso. ¿Estamos de acuerdo? Que en el hogar la autoridad está en el papá, en la mamá, porque representan la autoridad de Dios. Y que los niños de 5 años no son los que le dicen a los papás qué es lo que hay que hacer. Que no es el niño de 10 años que le dice: papá, cállese y siéntese y me escucha. Sino que el niño sabe que el padre y la mamá representan la autoridad de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Colombia tiene que saber la palabra de Dios, porque si Colombia no sabe la palabra de Dios, se va a deformar. Se va a deformar. Colombia tiene que saber que Dios no quiere que las mujeres aborten sus hijos. Porque hoy, por el feminismo distorsionado, la mujer dice: es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Tengo que salir de eso, es un parásito que me consume, tengo que sacarlo y matarlo. Pero recuerde que Dios le dijo al profeta: antes que nacieses te santifiqué, y antes que nacieses te di por profeta a las naciones. Colombia tiene que escuchar que las mujeres no pueden matar a sus hijos. Hoy las mujeres dicen: queremos una ley que podamos matar a los hijos. Entonces, ¿por qué no ponemos una ley que los hijos maten a las mamás? No queremos proponer eso, pero lo que quiero decir es que es una locura. Cierto que sí, es una sociedad loca. Tremendo, cierto que sí. La ideología de género, que el niño no nació niño, sino que llega a serlo. Que la niña no es niña, sino que llega a serlo. Varón y hembra los hizo, ¿cierto que sí? Es importante entender que Colombia tiene que escuchar la palabra de Dios nosotros con mucho respeto, pero tenemos que proclamar la palabra y no avergonzarnos de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy lo más triste es que se está promoviendo una sexualidad tan distorsionada, en la cual el secularismo busca dar otro paso. Y el paso es y lo vamos a estar escuchando, y que el Señor reprenda al diablo, pero de aquí a un tiempo, como ha pasado en los países socialistas, en los cuales se ha promovido que los hijos tengan sexo con los padres. Que porque no se le puede negar al hijo, al niño y al adolescente del disfrute del sexo con los mayores. Que el Señor reprenda al diablo, ¿cierto que sí? Porque los padres son ejemplo. Los padres son instructores, los padres son protectores, los padres son maestros, no son corruptores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia, lo que pasa es que tenemos que ahondar más en la palabra. Nos habla de muchas cosas que la sociedad desprecia, pero cuando la iglesia se levante y dé la palabra de Dios, Colombia va a cambiar. Vamos a orar, vamos a orar. Gracias te damos, Padre. Te damos gracias en esta hora. ¿Se puede colocar en pie? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Ya vamos a terminar. Padre, te damos las gracias. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te glorificamos y te exaltamos. ¿Cuántos estamos aquí? Yo le quiero animar, hermano y amigo. Tú necesitas la palabra de Dios. Nos hemos apartado de la palabra de Dios. Nos hemos alejado de la palabra de Dios. Pero hoy el Señor nos dice que volvamos a su palabra. Quizá tú eres un cristiano de muchos años, pero has olvidado la palabra. No la lees nunca, nunca la meditas. Sencillamente estás lejos de la palabra de Dios. Dices que eres cristiano, pero para ti la Biblia no significa mucho. Hoy yo les quiero animar, volvamos a la palabra. Todos nosotros fundamentemos nuestra vida en la palabra de Dios, ¿cierto que sí? En esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quizá en tu casa el libro se ha perdido.
Quizá tú te has desorientado, no sabes qué camino tomar, porque has olvidado la palabra de Dios. Yo te digo, por favor, vuelve a la palabra, vuelve a leer sus páginas inspiradas, vuelve a vivir los consejos que ella dice. Volvamos a esa palabra de Dios y esté ahí orando. Dígale: Señor, ayúdame a volver a tu palabra, ayúdame a volver a estudiarla, Señor. Oh, bendito el nombre de Dios. Quizás estás muy ocupado, quizás estás muy afanado y tú dices: yo no tengo tiempo para esas cosas, yo no tengo tiempo para Biblia ni nada de eso. Recuerda esto: el Señor le dijo a Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Un hombre que Dios le había regalado un ministerio de rey, que se llamaba Saúl. Pero Saúl era un hombre que nunca obedecía la palabra de Dios. Cuando el profeta le daba palabra de Dios, él hacía lo que él quería y nunca obedecía la palabra. Y hacía sacrificios y hacía un poco de cosas que él se inventaba. Y entonces un día dijo: pues yo obedecí porque hice este sacrificio, pero Dios no lo había mandado a hacer sacrificios. Dios lo había mandado era obedecer. Y le dijo el profeta Samuel: ¿se agrada a Dios tanto de los sacrificios como que se obedezca los mandamientos de su palabra? Quizá tú estás haciendo muchas cosas para Dios, quizá tú estás haciendo muchos planes para Dios, quizá tienes un gran ministerio y tú crees que Dios se está glorificando, pero lo que Dios quiere es que nosotros sencillamente obedezcamos su palabra. Y cuando nosotros empecemos a obedecer su palabra, las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar.